Bueno, ahora sí. Paso a presentar a los graduados. Por un lado tenemos a Daniela Carnevalini. Ella es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación. Y por otro lado tenemos a Enrique Quirós, que también es profesor en Ciencias de la Educación, y si no me equivoco, está haciendo la licenciatura y también realizando estudios de posgrado. Sobre su inserción profesional nos van a contar ellos, no tiene mucho sentido que me explaye yo. Ya habrán tenido un panorama a partir de ver los videos, por lo cual les vamos a pedir que hagan una breve introducción, que retomen brevemente aquello, en lo que se desempeñan, que nos cuenten, más que nada para tener una breve introducción, y después les vamos a ir pidiendo que vayan realizando las preguntas que tengan para hacerles por el chat, ¿sí? También les puede realizar posteriormente a que terminen de hablar oralmente, pero quizá, durante este momento podemos ir recibiendo las preguntas por el chat para retomarlas al final. Mariana va a estar atenta al espacio de preguntas y retomándolas, esperamos que puedan aprovechar este espacio, y posteriormente a su introducción damos lugar al conversatorio. Ahora sí, no sé si me olvido de algo más. Él o la que quiera arrancar. No sé. Damos inicio. Bueno, arranco yo, Quique. Bueno, ya creo que todos vieron el videíto, mi nombre está ahí en el nombre del Zoom, ya todos me conocen y seguramente si ya vieron el video también. Estoy trabajando en dos espacios que son totalmente, por ahí quizás que ustedes cuando se anotaron en la carrera nunca pensaron, ¿sí? Que esos lugares podrían ser espacios posibles de que algún graduado en Ciencia de la Educación estuviera trabajando en ellos. Después a lo largo de la carrera se van a ir empapando de todas estas cuestiones, pero bueno, aquellos que vieron el video, trabajo en la biblioteca del otro lado del árbol y en el Museo Histórico Fuerte Barragán de la ciudad de Ensenada. Decirles que yo vivo acá en Ensenada. Ese proyecto que en su momento fue presentado al museo, a la Dirección de Cultura de acá de Ensenada, ya hace 10 años que yo vengo trabajando en ese espacio. Empecé sin haber estado recibida. Así que para mí también tiene como otra impronta en el sentido de que para mí hay algo mi corazón está metido en el museo y con una intención de mejorarlo, de ampliarlo, de que llegue a todos y que, y en esta cuestión de hacer el enlace con las escuelas puntualmente. Y también mi otro espacio de inserción laboral tiene que ver con la biblioteca del otro lado del árbol, donde yo ingreso a ese espacio a partir de hacer la licenciatura en Ciencia de la Educación como práctica profesional, que seguramente ya se los han contado, que es una de las posibilidades que tiene la licenciatura. Entonces, digamos, los caminos son diversos, ¿sí? Para llegar, ya no es un acto público, ya no es una propuesta que yo presento a una institución, en una institución formal, ¿sí? Sea del nivel superior, por ejemplo, o entro a trabajar en un equipo de orientación, sino que, hay otros caminos acá, los cuales yo recorrí, ¿sí? Para estar hoy en día en esos lugares. Eso también es importante y es algo que yo estoy en una cátedra, también comentarles eso, que está en cuarto año, que es orientación educativa y práctica profesional, que justamente tiene que ver con la inserción en estos espacios que son por fuera de la escuela, digamos, son otros espacios que por ahí, como les digo, no son habituales que estemos ahí. De hecho hay que ganarlos, hay que conquistarlos un poco y militarlos, porque son muy difíciles de llegar y de entrar. Por eso vuelvo a insistir que esto de que mi corazón está mucho en el Museo del Fuerte Barragán, porque empecé de muy pequeña, sin haber estado recibida, y yendo a la municipalidad a presentar un proyecto de delirio, que era casi, yo digo, esto nunca va a tener una solvencia, nunca va a llegar a donde tiene que llegar, y fue presentado, fue tomado, y empecé a trabajar ahí. Al principio, cuando lo presenté con otra compañera, que también es profesora en Ciencia de la Educación, que estudiábamos juntas, en ese momento, era como decir, nos jugamos, esto es va a ser tipo voluntario, y y después con el tiempo, se nos pudo dar dinero, digamos, por el trabajo que desempeñábamos. Hoy es pequeño lo que cobro realmente, pero digamos, yo sé que los días viernes yo lo tengo abocado a irme al museo,
Y es mi caballito, mi lugar, mi tierra, mi lugar, que me encanta porque, bueno, empecé de muy chica realmente. Y en la biblioteca, haber creado en conjunto con otros y otras, la Biblioteca Popular del otro lado del árbol, que se encuentra dentro del Parque Saavedra, que justamente va a cumplir 10 años, y pensar algo que realmente venían pensando la gente que estaba en la biblioteca, pero nunca se llegaba a materializar, porque hay otros emergentes, hay otras cuestiones que hay que atender, y ponerse a hacer ese trabajo, que era todo un trabajo de limpieza, de ordenar, de pensar dónde se iba a poner estratégicamente el museo, que es un museo, como vuelvo a decir, un museo pequeño dentro de la biblioteca del otro lado del árbol. No había gente, no había recurso humano para que lo haga, y bueno, en su momento Paula Kirkowski, que es la encargada de la biblioteca, la mamá de Pilar, le pide justamente a alguien de la casa de la UNLP ayuda, y bueno, en ese momento justamente es mi directora de tesis quien me contacta y dice, Dani, mira, están buscando esto, me parece que es tu perfil da para que vos puedas lograr esto. Y bueno, y dije, sí, hago la licenciatura como práctica profesional en este espacio. Y espacio que hoy me quedo, digamos. Yo ya ahora me excedo del trabajo solamente del museo. Hay que hacer cosas y se hacen. Estoy ahí y voy. Bueno, es como que también es otro espacio donde te quedás, donde te sentís cómoda, donde te sentís que podés hacer un montón de cosas y que se pueden seguir explotando al infinito, digamos. Así que bueno, es un poquito como para retomar y después, bueno, iremos charlando y con sus preguntas. Así que le dejo el pase a Quique. Gracias, Dani. Buen día, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, primero, como decía en el video, estoy muy contento de poder participar de este espacio, volver al CICE ya desde otro lugar. En mi caso, soy un graduado, tengo un poquito menos de recorrido como graduado en Ciencias de la Educación, me recibí recién el año pasado, en agosto, tendría que haber sido en marzo, justo con toda la pandemia se me suspendió la mesa, así que tuve que esperar algunos meses con incertidumbre y con ansiedad hasta que llegó la recibida, que fue por un espacio de similares características a este por Zoom. Y si bien estoy trabajando en diferentes espacios, particularmente en el video un poco les estuve compartiendo mi recorrido en el área pedagógica de la Escuela de Oficios de la Universidad, que para quienes no la conocen es una institución que más o menos ya tiene unos 10 años, 11, por ahí me estoy equivocando en algún añito, viene creciendo muchísimo, depende de la Prosecretaría de Políticas Sociales, y ahí se brindan cursos de tipo artesanal, industrial, vinculados con el cuidado, es decir, de todo tipo, siempre pensando en el territorio de Gran La Plata, y que tienen como sujetos destinatarios a sectores sociales que tienen ciertos grados de vulnerabilidad social. Está pensado como una herramienta de inclusión social a partir de la formación para el trabajo. Y el año pasado empiezo a trabajar en abril con una convocatoria un poco así, muy sobre la marcha, porque había una propuesta de que yo empiece a trabajar antes en la escuela de oficio, pero en un área que se llama vinculación laboral, es decir, que esta área pedagógica es algo que es nuevo, que surge recién el año pasado y que surgía como algo urgente a resolver, que era, bueno, estamos en una situación de pandemia, estos cursos están organizados en torno a la presencialidad, ¿qué hacemos? Era la pregunta que se hacía institucionalmente. Entonces, una posibilidad era que quede en parálisis la escuela por un tiempo hasta que se puedan llevar a cabo estos cursos de manera presencial, porque hay contenidos y prácticas que necesariamente requieren la presencialidad. Sin embargo, la respuesta fue otra y fue avancemos, creemos un dispositivo de educación a distancia que nos permita llevar adelante estos cursos, porque la verdad es que hay muchas personas que se anotaron y queremos darle respuesta, y sobre todo en la situación en la que estamos viviendo. Entonces se genera esta área pedagógica que estamos participando, bueno, a mí me convoca a participar de esta área pedagógica, como decía en el video, una profesora de la facultad que se llama Alicia Villa, que justo ahí está un punto en común con Dani, porque ella es la titular del Seminario de Orientación Educativa en la Práctica Profesional, que yo ahí conozco, incluso como estudiante, el espacio de la Escuela de Oficios, y empezamos bajo la dirección de ella, y junto con otros compañeros y compañeras, a empezar a pensar de qué manera se podía organizar estos cursos a distancia, que es algo que yo por ahí en mi formación, o por cómo venía pensando en mi proyección laboral, no es algo que venía considerando la cuestión de pensar dispositivos de educación a distancia. Sin embargo,
la urgencia y la situación lo ameritó y lo hizo creo que para todos y para todas, ¿no? Empezar a ver cómo es esto de enseñar a distancia. Así que, como les decía en el video, primero fue todo un trabajo de organización de qué entorno virtual se va a utilizar para la comunicación cotidiana con los estudiantes. Al mismo tiempo también un trabajo de organización con profesores y tutores a cargo de esos cursos, para poder de alguna manera contarles cómo iba a ser la nueva organización. Pensemos la cantidad de años que ya venían trabajando de otra manera, con otras lógicas, y aprender nuevas formas de aprendizaje. También de nuestra parte implicó un aprendizaje. Y tuvimos como dos líneas de trabajo. Por un lado, algo que tiene que ver con el asesoramiento pedagógico, un asesoramiento pedagógico cotidiano con docentes y tutores, en donde tuvimos que hacer un seguimiento para ver cómo estaban siendo las dinámicas de las clases, orientarlos al momento de pensar y crear actividades, también dialogar con ellos sobre cuestiones vinculadas con los criterios de evaluación. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con una línea de didactización. Cuando decimos didactización estamos hablando de un proceso que hacemos de mediación pedagógica para poder crear materiales didácticos que tenían que estar adaptados a este formato de educación a distancia y que al mismo tiempo tenían que cumplir ciertos criterios pedagógicos. Es decir, no solamente estuvimos haciendo un trabajo de revisión de cuestiones gramaticales más sencillas, o de ortografía, por ejemplo, sino que veíamos cómo estaban formulados los objetivos, cuál era el desarrollo del tema de la clase, si había imágenes que se estaban utilizando, si no, si, por ejemplo, las propuestas de actividades, qué tipo de aprendizaje se estaban proponiendo, si era un aprendizaje más memorístico, o si se estaban planteando situaciones que era lo que queríamos, más vinculadas con situaciones reales que se puedan enfrentar en la vida cotidiana. Así que podríamos decir que esas fueron dos líneas grandes de trabajo para algo que fue muy nuevo. De hecho, ahora se está redefiniendo mucho la modalidad de trabajo para este año porque nos encontramos con más sorpresas. Y también lo que fue nuevo es que haya graduadas en ciencias de la educación en ese espacio. Recién después de 10 años de desarrollo de la escuela, dos personas de ciencias de la educación estamos trabajando ahí, y lo pongo también en relación con lo que decía Daniela. Por ahí este tipo de trabajo que hacemos tiene que ver un poco con lo propio de la ciencia de la educación, no tanto así el espacio, es un espacio que podríamos considerar de los emergentes, y esta área en particular, que se había formado en principio para que dure 3-4 meses, después terminó durando un año, y ahora ya se institucionalizó y es parte de lo que vendría a ser el equipo central de la Escuela de Oficios. O sea que es un espacio también conquistado, cada graduados de Ciencias de la Educación trabajando y aportando allí. Y si bien hoy estoy trabajando en varios espacios, la verdad que tengo un sentido de pertenencia muy grande por el tipo de proyecto que tiene la Escuela de Oficios, y la verdad que si alguien me pregunta hoy de qué estoy trabajando, la verdad que empiezo a contar por ahí. Más allá de que tal vez salarialmente otros trabajos me aportan más, desde lo que a mí me interesa y lo que vengo haciendo, tengo muchísima satisfacción de estar participando ahí. Bien, bueno, muchas gracias, Quique. Bueno, me parece bastante interesante en el plano en que, bueno, ustedes, bueno, cuentan o profundizan sobre una experiencia laboral, pero aparecen otras, y cómo también, bueno, hay cierta jerarquización o también más significado en base a los propios intereses, y cómo también se construye de alguna forma ahí cierta identidad dentro del campo profesional, también cierta militancia, ¿no? Eso me parece bastante interesante recalcar de ambas experiencias. No quiero hablar mucho yo, la verdad, quiero que pasemos al espacio de preguntas para lo que estaba pensado este espacio. No surgieron hasta ahora, estuve ahí mirando el chat, no hay demasiadas, pero sí nos gustaría, bueno, que vayan surgiendo, la verdad, que aprovechemos este espacio, no solamente para consultar lo que refiere a la experiencia propiamente profesional, sería interesante, pero bueno, no hay que limitarse a eso, también pueden preguntar sobre la inserción en la carrera, bueno, de graduades, o cualquier cosa que tenga que ver más con, bueno, con las incumbencias y lo que implica ser un profesional en ciencias de la educación. También podemos dar lugar a preguntas sobre el plan de estudios, o sea, eso también forma parte de la actividad que pensamos, así que pueden surgir. Vamos a dar
un minuto a ver si surgen, y si no, bueno, retomamos la palabra nosotras. Y Verónica está levantando la mano. Ah, bien, genial. No lo vi. Verónica, si querés. ¿Hay que escribir o se puede preguntar acá? Está bien, vamos, sí, la idea era que surgieran por no superponerse, pero vamos con la oralidad, que también es mucho más cercana. Bueno, buenos días a todos, me encantó los videos, y mi pregunta va para Daniela, porque me interesó esto de la práctica profesional, y querían saber cómo es, si vos te planteás un problema y te asignan una institución, o las instituciones mandan problemáticas a la facultad y vos elegís ahí y vas, o tenés una pregunta y vas a investigar al campo lo que vos querés, no sé cómo es eso. Hay dos caminos, podríamos decirle. Hay un camino que sí, que el mismo departamento publica diferentes demandas de diferentes instituciones. Por ejemplo, no me acuerdo ahora, el año pasado no, porque estábamos en pandemia, pero el anterior año había salido toda una convocatoria para aquellos que querían hacer la práctica profesional en la Facultad de Trabajo Social. Ahí, digamos, esas convocatorias están abiertas cada tanto. Ahora seguramente con todo este problema sanitario va a ser mucho más difícil, seguramente, pero sí, el departamento mismo ofrece espacios donde hacer esa inserción para la práctica profesional. Y si no, uno la puede construir. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, que vos, no sé en dónde vivís vos, Vero, pero por ahí en tu localidad o en tu ciudad, no sé, hay alguna cuestión, por ejemplo, o en algún museo, o en alguna institución, o en alguna biblioteca, o en algo que acepten, que tomen, que uno pueda tomar esa demanda, ¿sí?, institucional, y ahí uno va trabajando con ese otro y con esa otra para, bueno, construirla, armarla, y bueno, y poderle dar un camino, digamos. Entonces, bueno, sí, pero están como esos dos caminos. ¿Sí? Después seguramente por ahí las chicas pueden ampliar, Agu y Mariana, pero sí, el tema del departamento ofrece. Y después si no, bueno, están estas cuestiones que uno puede venir y plantearle al departamento esa práctica profesional. En mi caso fue así, porque no salió del departamento. Salió de una cuestión más interna, adentro de, bueno, de una cátedra, de alguien que vino y me dijo, mira, Dani, podrías hacer esta experiencia como práctica profesional. Hay que construir la demanda, hay que ver bien y puntualmente, porque hay algunos requisitos que se necesitan para que uno después presente la tesina, y en ese caso, bueno, es armar esa demanda. Bueno, ¿qué me pedía la biblioteca del otro lado del árbol? Crear un museo del libro. Bueno, ¿cómo lo íbamos a solventar? ¿Cómo lo íbamos a hacer? ¿Quiénes iban a participar? ¿Iba a estar yo sola? ¿Iba a haber alguien que iba a colaborar conmigo? Porque también uno de los requisitos que te pide la práctica profesional es que tengas algún colaborador dentro de ese espacio institucional. De hecho, yo lo tuve, además de un referente, alguien que pueda colaborar con vos. Bueno, todo eso se dio, pero también porque esa misma institución tiene un amplio personal, digamos, hay mucha gente trabajando en la biblioteca y se pudo dar también eso. Por ahí hay unas instituciones que son más pequeñas, que bueno, ahí se complica muchísimo más. Pero sí, Vero, serían esos dos caminos para hacer la práctica profesional para la licenciatura. Muchas gracias. Bien, acá en el chat hay varias preguntas. Agu, si querés las retomo yo, las leo. Si les anda el micrófono y ustedes lo quieren recuperar oralmente, es bienvenido también. Matías Tropiano pregunta, dice, hola, buen día Daniela y Enrique. Nosotros como alumnos de ingreso supongo que debemos tener más preguntas que respuestas para con la licenciatura o el profesorado en Ciencias de la Educación, teniendo en cuenta su transcurso en la facultad, más bien en materias puntuales como psicología evolutiva o educacional, sociología de la educación o investigación educativa, política o legislación de la educación, filosofía de la educación. ¿Son materias que los marcaron en proyectos como profesionales? ¡Qué pregunta! Así, amplia. Bueno, no, yo sí siempre lo digo, que para mí la materia de cuarto, en la cual yo ahora soy ayudante adscripta, fue orientación educativa y práctica profesional. Vino a romperme todos los esquemas, chicos y chicas. Fue totalmente decir, bueno, hay otro campo de inserción laboral que no es el de la escuela, no es, eso me vino a romper todo, realmente. Y que ustedes también se estén encontrando en el CIS, en el curso de ingreso, con toda esta proyección, digamos, de otros espacios, me parece sumamente interesante, porque bueno, aquellos que por ahí estén interesados en algún momento,
Digamos, yo no me acuerdo en mi curso de ingreso si alguien me habló de otros espacios de inserción laboral, no lo recuerdo. Imagínense que estábamos en el anterior edificio. Entonces, no sé, pero realmente yo siempre digo que fue como troncal encontrarme con orientación educativa y práctica profesional, porque me abrió un mundo de visitar museos, de recorrerlo, de poder pensar en que en los museos también se necesita gente de áreas pedagógicas. Digamos, el Museo de Ciencias Naturales, que por ahí todo el mundo conoce, tiene un área, pero no hay profesionales en ciencias de la educación. Entonces, bueno, todos esos planteos, ¿sí? Son los que vinieron a romper todos los esquemas, y bueno, por eso proyecté esto de poder hacer un proyecto y presentarlo en mi ciudad, porque bueno, vivo acá. Pero bueno, eso sí, por eso, orientación educativa y práctica profesional fue la materia que me vino a romper todos los esquemas para de acá en más. No sé, Enrique. Bueno, va a sonar un poco repetitivo en mi caso, pero orientación educativa a la práctica profesional no es la única, pero sí se podría decir que es una materia que también por la posibilidad en su momento de conocer la escuela de oficios, yo no sabía la existencia de la escuela de oficios hasta cuarto año de la carrera, y tuvimos la posibilidad de hacer una visita, donde nos contaron un poco acerca de la institución, la modalidad de trabajo, y ahí yo me fui encantado y dije, me encantaría poder trabajar en este espacio. Lo que no sabía era que después, un tiempito después, iba a poder estar trabajando ahí, que en su momento era una expresión de deseo. Pero también tiene que ver con eso, con que me brindó la posibilidad de conocer otros espacios por fuera de los que por ahí tradicionalmente están más asociados con las ciencias de la educación, y un poco nos permite abrir el abanico de posibilidades para pensar en nuestro marco de inserción. No voy a decir que somos un poco todoterreno, porque no quiero que se tomen esos términos, pero sí es cierto que hay infinitas posibilidades, infinitas tampoco, pero sí hay diversas posibilidades de inserción profesional, y muchas de esas son emergentes y que realmente son interesantes para poder profundizar, y que también tiene que ver un poco con la disputa del campo profesional, poder insertarse en esos lugares donde tradicionalmente las ciencias de la educación no ocupan espacios, pero que sí podrían aportar, y en ese sentido también con el correr de los años se han ido ampliando hacia otros espacios. En mi caso, bueno, orientación educativa es una materia que dejó huella en ese sentido, por lo que porque me permitió conocer la escuela de oficios. Puedo nombrar otras materias. Pienso en el mismo curso de ingreso. A mí el curso de ingreso de Ciencias de la Educación, después de haber tenido otra trayectoria en otras carreras en las que tal vez avancé mucho, pero no me terminé graduando y dejé, es lo que me permitió decir, bueno, es por acá lo que estoy buscando. Eh, por ejemplo, otras materias como investigación educativa 1, porque a mí me interesa mucho, investigación, por eso sigo haciendo estudio de posgrado, y además que estoy haciendo el posgrado, también estoy ahí en proceso el camino a hacer la licenciatura. También me abrió un poco a conocer el mundo del campo de la investigación educativa, eh, a conocer formas de investigación, tipos de investigación, la propuesta pedagógica en sí de la materia y la exigencia en buenos términos de esa materia, también creo que implicó para mí un crecimiento personal. Entonces desde otro lugar creo que ha sido otra materia que dejó huella. Buenísimo. Y acá hay una pregunta que se relaciona mucho con lo que vienen contando. Andrea pregunta, ¿se sentían formados para estar seguros al comenzar la práctica profesional o les surgieron baches teóricos en territorio? Muy interesante la pregunta. Creo que cada nuevo desafío implica, digamos, todo un repensar constante, y no, realmente yo cuando empecé, por ejemplo en el museo, que les vuelvo a insistir, era muy chica, no me había terminado de recibir y todo, y me acuerdo que en ese año, no me acuerdo si al año siguiente, me dijeron, tenés que dar una charla con todos los directivos de las escuelas primarias de Ensenada y va a estar la inspectora con vos. Yo decía, ay, pero no, viste cuando decís lo que me espera, y bueno, eso después pasó, y después uno ya se fue haciendo mucho más canchera en todo eso, pero bueno, sí, obvio, al principio siempre tenés miedos, temores, cosas que decir que no. Además nosotros proponíamos, siendo así tan chiquititas, tan pichonas, otros tipos de espacios de capacitación, veníamos con todo lo nuevo de la facultad y queriendo impulsar un montón de cosas.
Entonces le proponíamos juegos a los directivos, ¿viste? Yo decía, los directivos me van a sacar carpiendo, pero bueno, no, después eso fue transcurriendo y nada que ver, pero bueno, sí, obvio, temores tenía ni hablar, y un montón. Y con la biblio, por ahí sí, porque ya era un espacio todo armado, digamos, con mucha gente, insertarme en ese espacio, a ver si caía bien, no caía bien, digamos, uno tuvo que ir haciéndose su lugar ahí, y bueno, y saber qué estaba haciendo ahí y qué venía a hacer, y además conocer a todos, porque también somos tantos en la biblioteca, por ejemplo, somos 50 organizadores, y bueno, uno ahora ya después se metió y ya está ahí adentro, pero al principio sí, da mucho temor. Y en cuestiones teóricas, con la práctica profesional y en la biblioteca, me sentí muy acompañada por mi directora, ni hablar. Y además yo venía haciendo cursos en esa línea, tengo la diplomatura en Educación en Museos por la Universidad Iberoamericana, que fue un curso de 1 año y pico, entonces ya también tenía otro recorrido, además de, digamos, de todo lo que me había brindado OEPP, Orientación Educativa, ya había yo hecho otro camino también porque me interesaba la inserción en los museos desde el área de las áreas educativas. Entonces, bueno, eso también me posibilitó otra flexibilidad. Y ni hablar la directora que acompaña y que, bueno, es justamente Costanza Pedersoli, tiene todo su recorrido en educación en museos, entonces, bueno, ahí me sentía muy acompañada. Y en el Museo del Fuerte Barragán, sí, al principio, por eso digo, pero era mucho más chica, era en otro momento, no estaba todavía graduada, pero yo me acuerdo, y siempre lo digo y me río mucho, porque el día que después se nos aprobó el proyecto, fuimos con mi compañera a hablarle al museólogo, que hoy es mi amigo y trabajo con él y todo, pero fuimos como, no sabés, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, Alderoqui, yo le hablaba como de todos los teóricos, y el chico como que nos miraba con cara rara, de estas de dónde salieron. Bueno, siempre, ahora nos reímos de toda esa situación, porque bueno, veníamos como muy contentas de poder afrontar todo ese desafío, y me acuerdo de eso de que lo volvíamos loco con cuestiones teóricas, y él como que nos miraba, pero bueno, sí, eso ahora quedó como para la anécdota, pero bueno, en su momento, bueno, yo me sentía como fortalecida en lo que yo había puesto en el proyecto y lo que defendía, así que bueno, eso es un poco mi experiencia con esta cuestión. No sé, Enrique. Está buenísima la pregunta, también comparto con eso, una pregunta bomba. Sí, yo creo que también depende también de las características de cada uno y de cada una, pero en mi caso hubo y hay siempre algunos miedos, por ahí algunas inseguridades, dudas, cuando uno va asumiendo nuevos desafíos laborales. Me pasó cuando arranqué a trabajar en la escuela de oficios, porque era un mundo completamente nuevo para mí, con el desafío que sentía, por la responsabilidad que sentía de tener que ser parte constructor de algo que no se había hecho antes. Entonces uno se empieza a preguntar, en ese momento por lo menos yo me empecé a preguntar si estaba preparado o no, todavía aparece desafío, pero la realidad es que en el caso de la escuela de oficios, al haber un equipo de trabajo tan grande, que también es un equipo interdisciplinario, al estar acompañado también y bajo la dirección de Alicia en ese equipo, creo que con el correr del tiempo, con el correr de las semanas, me pude ir afianzando, entonces uno va ganando también más confianza en su intervención profesional. Y sin duda, respecto a las cuestiones teóricas, por más fortalecidos y fortalecidas que podamos salir de lo que es la formación de grado, no todo lo resuelve, sino que vamos a seguir, el libro en mano es algo que nos va a acompañar durante toda nuestra carrera, y eso es algo que es constante, en ir y venir de lecturas y relecturas para encontrar formas de intervenir, de dialogar, ver el asesoramiento pedagógico, por ejemplo, si es por acá o por allá. Entonces, y sobre todo creo que se pone en juego cuando estoy hablando con docentes que no vienen de nuestro campo, que no vienen incluso del área de las ciencias sociales. Capaz que estoy hablando con alguien que está enseñando pastelería y aprendió a ser docente, a ser instructor del curso de pastelería desde el saber hacer. Entonces hay que encontrar un lenguaje común ahí, que se va aprendiendo. Nos va a pasar en la escuela de oficios que te encontrás con alguien que es ingeniero. ¿Cómo? Eva, la mamá de... Nos pasa ahí en la escuela de oficios que por ahí nos encontramos con alguien que tiene un desarrollo universitario, pero tal vez no tiene formación pedagógica, entonces también hay un cruce de diálogos que se va aprendiendo. Y si me voy a otra experiencia laboral,
yo empecé a trabajar también como docente en secundaria de adultos, creo que estaba en cuarto año, ya, pude tener algunos cargos, o sea que ya tenía como un desarrollo ahí de la carrera. Arranqué con, bueno, acá voy a construir mi espacio con muchísima confianza y seguridad, y por ahí me encuentro en la primera clase que medio que el curso me pasó por arriba. Y, no, y me fui incluso angustiado, decir, bueno, no estoy, lo mismo, no estoy preparado todavía para poder llevar adelante esta clase. Pero también es cuestión de el saber que se va construyendo de la práctica, la confianza y encontrar esas herramientas, en este caso, para poder coordinar un grupo de trabajo con determinadas características, y después terminó siendo una experiencia muy significativa para mí. De hecho, también es uno de los espacios que no abandono, por más que fui construyendo otros espacios de trabajo, secundaria de adultos, es un espacio que me gusta. Buenísimo. Acá Rocío, bueno, les preguntaba qué desafíos encontraron al comenzar a trabajar y qué les cautivó de la carrera durante la cursada, que creo que lo fueron respondiendo. Y hay otras preguntas que también son muy interesantes. Yo voy a agregar una, pues no puedo con mi genio, pero se relaciona con la que voy a leer ahora, una de ellas. Pero la otra es también que comenten cómo es acercarse a una cátedra y participar como estudiante, ayudante, colaborador en ella. Cómo es acercarse a los profes. Y otra de las preguntas es de Micaela Encinas, que dice, ¿comenzaron la carrera con una idea de dónde querían trabajar o a qué apuntaban? ¿Esa idea se mantuvo en el tiempo o fue mutando a medida que cursaban la carrera? Bueno, Mari, respondo a la primera que dijiste, que era la de... Acercarse a una cátedra. Esa, bien. En mi caso, y siempre nos reímos también con, con la gente de orientación educativa, yo desaprobé de orientación educativa. Me fue mal, porque era por promoción la materia. Me acuerdo que había aprobado, creo, uno de los espacios, pero en ese momento se tenían que aprobar los 3 espacios, sí o sí. Bueno, orientación educativa mutó tanto que yo hoy, al día de hoy, siempre les digo a las chicas que, ay, están muy flexibles ustedes. Cuando yo la cursé, me mataron, le digo. Eran 3 espacios que había que estar tanto en lo teórico, en lo práctico, y ahora están muy flexibles, ¿viste? Las jodo un poco. Pero bueno, en ese momento era muy demandante de orientación educativa, y me acuerdo que, bueno, desaprobé uno de los espacios, por lo tanto, tenía que ir a final. En el final, cuando me senté con todo, y ahí pude explorar, y además tenías que hacer una propuesta, hacer como que había una demanda institucional de algún espacio, crearlo, pero era todo invento. Y me encantó esa experiencia, porque en su momento, bueno, mi papá vivía en Mar del Plata, y me fui al Museo de Mar del Plata, que es un Museo del Mar, se llama, que no es el Museo del Mar que ustedes ahora conocen, sino que era una colección de un coleccionista de caracoles, era un museo privado. Bueno, me metí como en ese espacio a bucear qué había, cuáles eran las propuestas educativas, y propuse todo una nueva propuesta para el área educativa. Así que fue, bueno, como encantador eso. Por eso les digo, mi experiencia en la adscripción a la cátedra, digamos, no fue, ay, me fue re bien, me saqué un 10, todo lo contrario, fue todo malo, y después de haber hecho el final, aprobarlo y sacarle una muy buena nota, dije, ay, es donde quiero estar, me gusta, me siento cómoda con todo esto de atender la demanda, de estar en otros, de poder insertarme en otros espacios. Y bueno, y ahí pedí la adscripción, y bueno, me la aceptaron, y hasta el día de hoy sigo. De hecho, ya no puedo, ya para la facultad yo no soy figura, no me pueden dar resolución, no me pueden dar nada por tantos años, porque una de las condiciones es que son 3 años de adscripción, son 2 años y una extensión. Y bueno, yo ya no figuro para nada, porque hace tantos años que estoy, y bueno, pero bueno, sigo en la cátedra como voluntaria, podríamos decir, colaboradora. Me ponen en el programa, todo, pero bueno, para la universidad yo ya no tengo una figura. Así que bueno, esa fue mi experiencia de adscripción a la cátedra de OPP. Y en mi caso, por más que dije que OEPP es una de las materias que más me marcó, no soy colaborador, no soy adscripto en OEPP. Sí fui colaborador y adscripto en otras materias de la carrera. Una de esas materias es Pedagogía 2, materia de tercer año, que también fue una materia que, como les decía, para mí
me cambió mucho la estructura en términos de las preguntas, cómo hacerme preguntas en términos pedagógicos. También me puso en jaque mi propia escritura y cómo estaba escribiendo en la carrera. Por el tipo de... Es una materia que suele provocar, que suele provocarte en el sentido del tipo de reflexiones y preguntas que uno eh, que se empieza a hacer ahí. Y a mí la verdad que me provocó y me puso en jaque, y eso me gustó. Entonces decidí participar como colaborador, después de que di, sí, fue por coloquio la materia, me acerqué a la cátedra y empecé a tener una participación ahí que duró casi 2 años, y es un espacio que a mí me resultó muy interesante por el tipo de forma de trabajo. También depende de la modalidad de trabajo que tenga la cátedra y el lugar que le dé al colaborador o a la colaboradora estudiante. En mi caso, la verdad que justo fuimos un grupo de varios compañeros y compañeras de la misma cohorte que nos acercamos y tuvimos mucho espacio para intervenir sobre el programa, siendo estudiantes de tercer año, proponer innovaciones, proponer, aportar algunos textos. Nos dieron espacio para preparar alguna clase incluso, siendo estudiantes de tercer año ahí, y la verdad que ese espacio de libertad y de construcción horizontal y colaborativa a mí me resultó muy formativo. Después terminé decidiendo no continuar en la cátedra porque me parecía que mi rumbo iba más por otro lado, pero sí es algo que más allá de sea pedagogía 1, 2 o cualquiera de las otras materias, es algo que recomiendo mucho, que a medida que vayan conociendo, que se puedan acercarse, dialogar con profes, con profesoras, preguntar, a acercarse a colaborar si pueden hacerlo mejor, porque eso es parte de la socialización universitaria y la verdad que enriquece mucho nuestra formación en el grado y al mismo tiempo nos permite también generar vínculos que después terminan decantando en posibilidades de acceso a laboral también, porque son profesores que nos empiezan a conocer mientras vamos cursando la carrera y tal vez nos convocan para cuando nos estamos recibiendo o incluso antes de recibirnos, para algún espacio, alguna práctica profesional, algún espacio de trabajo. Mari, sigo con la otra pregunta, ¿cómo comenzaron la carrera? Si la idea era trabajar en esos espacios o no. Dale. Comentarles que no, digamos, yo creo que cuando me inscribí, en su momento, bueno, mi mamá es maestra jardinera y por lo tanto, bueno, tenía conocimiento del nivel inicial y me decía, ay, te va a encantar ciencia de la educación, porque podés estar en los equipos. Bueno, no estoy en los equipos hoy. Creo que eso fue un poco lo que en su momento mi mamá me decía. Y bueno, por eso fue totalmente abrupto el cambio. Y algo que no dije también, que mi gran carga horaria, ¿sí? Estas cosas las hago como más de apuchitos en otros momentos, y esto digo que los viernes voy al museo del Fuerte Barragán. Yo soy profesora, bueno, y licenciada, y trabajo en formación docente, ¿sí? En lo que es nivel superior, terciario. Estoy en lo que es campo de la práctica, de segundo, estuve en primero y ahora estoy en cuarto. De hecho, acá hay alumnas, ex alumnas mías, así que ahí la tengo a Andrea y a Betty. Así que bueno, un placer también que estén acá las chicas, que pobre me están escuchando nuevamente, me han escuchado varios años, pobre, me padecieron varios años, así que bueno, un gusto que también estén acá compartiendo lo lindo que es ciencia de la educación, porque yo siempre digo que es una carrera que es tan linda porque no somos tantos, nos conocemos entre todos. Ahora, por ejemplo, yo con Enrique estamos haciendo la maestría en educación, somos compañeros, entonces está buenísimo eso. Ciencias es chico, al final de todo nos terminamos todos conociendo, y eso también es revalorable, y es lo que siempre me gustó también mucho de la carrera, porque todo el mundo te decía, está bueno porque también son pocos, no son muchos, no es eso, educación física, que son una multitud. Bueno, tenemos algunas materias que se comparten, obvio, con otras carreras, pero bueno, que casi siempre somos como un grupo más reducido. Ni hay que hablar los prácticos, que somos mucho menos. Los teóricos por ahí nos juntamos todo, pero los prácticos ya somos más chiquititos. Así que bueno, eso no, yo no pensaba realmente trabajar en los espacios donde estoy hoy trabajando. Ni en la formación docente, creo que nunca lo hubiese pensado, y mucho menos en museos, en bibliotecas. Fue todo algo que se fue dando, ¿sí? En el transcurso de la carrera. En mi caso, bueno, también algunas cosas que fueron cambiando desde que arranqué la carrera hasta que terminé y lo que estoy trabajando ahora. Y creo que para bien. Una de las primeras cosas
que pensaba era, bueno, no quiero trabajar en secundaria, decía, ¿no? Porque me parece que me va a resultar difícil, no creo tener el perfil para trabajar en secundaria. Y resulta que después, cuando tuve que hacer las prácticas en quinto año de los distintos espacios, elegí trabajar en un secundario, en Los Hornos. Eh, Justo coincidió que mis primeras prácticas de trabajo fueron en docencia de secundaria de adultos. Y si bien eso surge un poco también por necesidad de querer trabajar y demás, hoy es un espacio es un espacio que podría prescindir, pero sin embargo lo elijo y quiero continuar trabajando ahí. Es entonces algo que cambió desde que arranqué a estudiar. Si hay algo que siempre tuve claro es que a mí me interesaba mucho la investigación, entonces desde el primer año de la carrera tuve entre ceja y ceja el poder proyectarme en investigación, por eso sigo estudiando la maestría y demás, entonces me gustaría en algún momento poder tener alguna beca de posgrado, es decir, que me permita de alguna manera financiar mi estudio y seguir proyectándome en investigación, eso es algo que mantengo de acuerdo a mis intereses. Lo que no tenía ni de casualidad en mente era el estar vinculado con la formación profesional. Es algo que surgió y de hecho creo que es mi mayor área de inserción laboral, no solamente por la escuela de oficios, sino porque también después me surgió la posibilidad de trabajar como tutor académico en la maestría en educación, pero no la que estoy haciendo yo, sino es la maestría en educación que se ofrece para, serían instructores e instructoras que son parte del Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia, que vendría a ser como una escuela de oficios, pero a gran escala de todo Colombia, así que está vinculado con formación profesional. Y a partir de ahí fueron surgiendo otros espacios. Entonces es algo que yo no consideraba al comienzo, pero que sin embargo hoy lo proyecto y lo estoy buscando, es algo que se fue delineando dentro de mi horizonte. Y después yo decía, bueno, me encantaría trabajar en instituto de formación docente. Espacio donde no estoy trabajando es un instituto de formación docente. Si estoy trabajando en línea de formador de formadores, se podría decir, pero no estoy trabajando en un instituto de formación docente. Es decir, un poco las cosas fueron cambiando porque van cambiando las expectativas, van cambiando los deseos con el transcurso de la carrera, pero también a veces el propio contexto laboral nos va proponiendo esos cambios a medida que nos vamos insertando. Gracias, Quique y Dani. Y en relación a esto, y un poquito tomando las diferencias entre la licenciatura y el profesorado, que hay muchas dudas acá en el chat, Yamila dice, tengo varias preguntas. Por un lado, ¿es cierto que existe mayor incumbencia en el ámbito de la educación no formal? ¿Cómo se desenvuelve un licenciado dentro de la educación formal? Por otro lado, si nos anotamos en la licenciatura, ¿tenemos un título intermedio de profesore o son dos formaciones distintas? Por ahí también está bueno que comenten por qué se anotaron en el profesorado o si primero se anotaron en la licenciatura y después se sumaron al profesorado y qué les permite o no ambas carreras realizar sus trabajos. Bueno, yo, por ejemplo, me había anotado primero en el profesorado, y después con el transcurso de los años, no me acuerdo si en el tercer año de la carrera, me dijeron, no, pero podés estar en las dos carreras, tenés que inscribirte nuevamente, todo, y después se te hace un pase de materias. Bueno, y sí, hice eso, por eso les digo, yo proyecté en su momento el profesorado, la licenciatura vino después, y de hecho yo me recibí primero del profesorado. Estuve muchos años, le habré dicho más o menos 4 o 5 años, que no hice más nada, porque bueno, tuve mis hijos y todo, y después me puse a hacer la licenciatura. Entonces, yo tenía todo el bloque de materias por el traspaso de materias, y lo que me quedaba finalizar para acreditar, digamos, la licenciatura, tenía que ver con la tesina. Entonces, por eso yo hice la tesina como práctica profesional para obtener el título de licenciada. Pero fíjense que mi vida fue primero el profesorado, un bache ahí de vida personal, y después terminé con la licenciatura. Y hoy me encuentro desde el año pasado cursando la maestría en educación. Así que ese es como mi trayecto. No sé, Enrique, a ver si se anotó primero en la licenciatura o en el profesorado. O los dos. Justo estaba leyendo ahí que en el chat alguien decía si al revés también se puede. Sí, se puede al revés también, ¿no? Uno puede anotarse en la licenciatura y después hacer la opción también para el profesorado, y pasa esto que comentaba Daniela, de que, bueno, que hacen ahí un pasaje de materias. En mi caso, por más que les decía que siempre estuve muy interesado en investigación, igualmente me anoté en el profesorado para arrancar. Y me anoté en la licenciatura mucho más adelante en la carrera. De hecho, me recibo de profesor
y recién ahora estoy en proceso de avanzar con la licenciatura. También lo pensé desde el punto de vista laboral, pensando que tal vez con el título de profesor iba a tener mayores posibilidades de inserción laboral al momento de egresarme. Pero la realidad es que por nuestra perspectiva en las carreras, más allá de que el profesorado y la licenciatura tienen cuestiones que son diferenciadas, una está enfocada obviamente centrado en la enseñanza y en el otro caso tiene más vinculado con la investigación. Fíjense que la única diferencia que podemos encontrar no es una diferencia en cuanto a las materias que nosotros cursamos en la carrera, sino que para ser profesor yo tengo que hacer, ahí sí tenemos una diferencia en una asignatura, pero digo, para ser profesor necesito hacer las prácticas de una materia que está en quinto año, es algo que eso no se me exige para hacer la licenciatura. Para hacer la licenciatura lo que se exige es hacer, en vez de hacer las prácticas, uno tiene que hacer una tesis, una tesina sería, o si no un proyecto de prácticas profesionales, como la opción que eligió Daniel y como la opción que estoy eligiendo yo. Entonces son posibilidades distintas, pero al mismo tiempo es una formación que en realidad para nuestro campo es muy complementaria y está muy vinculada. Es decir, yo siendo profesor en ciencias de la educación, después me puedo anotar, como por ejemplo lo hice, para hacer un posgrado y hacer investigación. Es decir, no necesito ser licenciado en ciencias de la educación para anotarme en una maestría. Ahí ya tenemos una diferencia. Yo de hecho tengo prácticas de investigación, hice prácticas de investigación siendo estudiante, siendo profesor en ciencias de la educación. Lo que sí vamos a encontrar por ahí, corríjame Agus y Mariana si yo me estoy equivocando en esto, algunas diferencias en cuanto, por ejemplo, el acceso a determinados cargos docentes y la asignación de puntajes, cuando uno se anota en los listados provinciales, si uno tiene el título de licenciatura, si uno tiene el título de profesorado, creo que hay una variación en cuanto a los puntajes que se asignan. Ustedes piensan que esos Sí, listados... sí, Quique, sí, así. Entonces podemos encontrar una diferencia en términos formales. Pero después uno puede, siendo profesor o siendo licenciado, seguir desarrollando prácticas de enseñanza por un lado y viceversa, hacer prácticas de investigación. Buenísimo, creo que aclaró un montón el panorama. Acá Rocío pregunta, buenos días, muchas gracias a ambos por compartir su trayectoria profesional. Yo trabajo de enfermera y debido a los bajos sueldos hay muchos enfermeros que trabajan en varios lugares. Por lo que me llamó la atención que ustedes también realizaran politrabajo. Me gustaría saber la motivación de desempeñarse en varios lugares en el caso de ustedes. Bueno, por eso vuelvo a insistir, digamos, mi mayor ingreso tiene que ver en el ámbito formal, ¿sí? De docente de la provincia, del nivel superior. Ese es mi ingreso. Y después las otras cuestiones las hago más porque hay algo, ¿sí? Hay un salario, algo mínimo, pero bueno, que es como les decía hoy, es lo que me gusta, es mucho lo que me gusta. Por eso en los espacios no formales no estamos, digamos, no hay toda una coyuntura ahí para sostener. Si yo soy monotributista, chicos, entonces yo soy monotributista para la Municipalidad de Ensenada. Entonces, bueno, miren la precariedad con la que trabajamos. Los espacios no formales, por fuera de la escuela, a mí no me gusta llamarlos no formales, después es todo un debate que lo van a tener a lo largo de la carrera, pero todos estos espacios por fuera de la escuela, digamos, esto, no te dan esta posibilidad de desempeñarte puntualmente. Hay algunos espacios que sí, que hay otra manera de mirar, ¿sí? A este profesional, pero bueno, realmente en estos espacios está todo esto mucho más débil, ¿sí? Y no está todavía tan armado. Por eso vuelvo a insistir esto de seguir militando estos espacios, porque realmente, bueno, son espacios que realmente a nosotros nos gustan, nos interesa, estamos gustosos, como escuchamos a Enrique y todo, pero bueno, por ahí tienen otra manera de pensar al trabajador y a la trabajadora. Entonces, bueno, son otras cuestiones, digamos, y uno se embarca en eso porque, bueno, también tengo otra manera de solventarme económicamente, ¿sí? Pero bueno, eso es mi caso. Por ahí Enrique, que está en la Escuela de Oficios, que pertenece a Nación, bueno, ahí hay también otra cuestión. Bueno, les cuento que yo también soy monotributista y que la mayoría de los trabajos, que tengo tienen ese tipo de, digamos, de contratación. Entonces es como una modalidad de contratación un poco más
precarizada, flexibilizada, que es muy característica también de, bueno, al momento de tener esto que también es una discusión que puede ser una discusión muy importante de lo que tiene que ver con la precarización laboral docente o por ahí el pluriempleo. Por ahí en donde tengo, no sé si mis mayores ingresos, pero donde tengo el vínculo de relación un poco más estable, que son en los cargos docentes en secundaria adultos de la provincia, pues bueno, por más que sean cargos provisionales, son cargos en secundaria de adultos, siempre son provisionales, así que duran cuatrimestralmente, a mí me los van renovando porque ya vengo trabajando siempre con instituciones, entonces los tengo como algo fijo, ahí sí tengo otro tipo de contratación, en el sentido también de la obra social, el tipo de aportes, el resto de mis trabajos en general los vengo manejando desde el punto de vista de la contratación por monotributo. A mí particularmente, por mi forma de hacer, un poco que me gusta estar un poco allá, un poco acá, la verdad que es algo que a veces puede ser un poco desgastante en cuanto a energía, porque no es lo mismo estar concentrado en un solo espacio en términos de dedicación, eh, pero por los primeros pasos que estoy dando en el campo profesional, estar un poco en un lado, un poco en el otro, la verdad que me está permitiendo conocer un montón de espacios y también ir ganando experiencia. Sabiendo esto, que más allá de que son espacios diversos, hay un eje muy concreto en común que está vinculado con la formación profesional. Es decir, que por un lado hay una cuestión ahí de necesidad de ir buscando muchos trabajos para tener un ingreso que me permita sostenerme todos los meses, pero también hay algo que tiene que ver con, bueno, con que me gusta estar, estar en diversos terrenos. Y en relación a esto de los diversos terrenos o los espacios impensados que decía Dani hoy al comienzo, o estos caminos diversos, acá Brenda y Andrea preguntan. Yo tengo una consulta, dice Brenda. ¿Los títulos, tanto de profesorado como licenciatura, te permiten trabajar en instituciones de encierro? Y Andrea les preguntan si han incursionado en educación virtual. Ahí Quique por ahí nos puede decir algo, y también, bueno, relacionado con esto de la pandemia, Dani seguramente también. Y si también han incursionado en educación no formal y en ámbitos internacionales. Bueno, esto que pregunta Brenda con si la licenciatura o el profesorado te permite trabajar en instituciones de encierro, sí, ni hablar eso, y lo van a ver en la carrera, así que sí, te permite. Y en varias facetas, digamos, tanto siendo como profesor, sino como para mantener cuestiones más pedagógicas, bueno, sí, te permite, así que eso lo van a ver. De hecho, también ahí, no me acuerdo ahora, pero en su momento se dictaba, pero en el nivel terciario, había como un postítulo o algo sobre educación en contextos de encierro, hay un postítulo. Y con respecto a esto de la educación virtual, bueno, creo que el año pasado fue todo, nos vino a todos, sí o sí, la educación virtual. En el caso de, por ejemplo, en los institutos donde trabajo, ni hablar, porque bueno, fue la manera de encontrarnos y de poder comunicarnos por un campus virtual que realmente yo conocía, porque justamente un año anterior había hecho una actualización en formación docente inicial, y había estado siendo estudiante, pero no tenía el detrás de escena, cómo se cargaba una clase, cómo se armaba un foro, bueno, un montón de esas cosas, que bueno, con el pasar del tiempo uno ya fue adquiriendo. Al principio fue todo temor, creo que hasta temor de mandar el link para el Zoom, era todo un temor al principio, luego se fue como tranquilizando la cosa. Y lo que me pasó, sí, en el museo del Fuerte Barragán y en la biblioteca del otro lado del árbol fue crear algo, porque yo también tenía que seguir trabajando, ¿sí? Alguien me seguía pagando y yo tenía que dar cuenta de eso, ¿sí? Y como yo trabajo, digamos, en el museo, yo además de generar todo lo que tiene que ver con el material educativo, yo recibía las escuelas, yo estaba el día de las visitas, decíamos, ¿de qué me disfrazo todo este año? Bueno, fue crear un audiovisual recorriendo el museo con mi voz, se filmó, bueno, esto se pudo hacer también por cuestiones que la misma municipalidad tiene, digamos, desde alguien que filmó, yo fui, puse la voz, me acuerdo, porque fue en los primeros meses de la pandemia, creo que mayo, yo con barbijos tuve que ir hasta la municipalidad de Ensenada que me graben, bueno, y armar toda esa propuesta para que llegue a los estudiantes y a los docentes. Y hoy esto les quería contar porque también esto es llamativo, porque este año también tengo una complicación aún mayor, me parece,
el año pasado, que tiene que ver que hace poco, el otro día, me junté con el director de Cultura y le digo, ¿de qué me disfrazo este año? Le digo, porque yo trabajo con los estudiantes y con las escuelas. De hecho, el currículum prioritario para primaria es de práctica del lenguaje y de matemáticas, digamos. Las otras áreas casi que no se van a tocar, porque tienen prioridad matemática y práctica del lenguaje. Entonces, bueno, discutiendo un poco, hace tiempo se venía pensando en hacer una nueva apuesta museográfica en el museo, porque nuestro museo es, bueno, es chiquito, se quedó en el tiempo, en un montón de cosas, en cuestiones de tecnología, bueno. Y está la intención desde la municipalidad de hacer una apuesta de dinero, digamos, para reestructurarlo y repensarlo, y aquellas y aquellos que visitaron ya el museo saben que cada una de las salas tiene temáticas diferentes, no hay una coherencia, bueno, un montón de cosas que yo le puedo criticar al museo, que con el tiempo se fueron puliendo algunas cosas, pero hay otras cosas que ya la misma estructura y el mismo edificio no te permite modificar. Bueno, ¿qué pasa este año? Me hacen la propuesta de, bueno, como yo no voy a poder trabajar con las escuelas, que me inserte a pensar toda la nueva apuesta museográfica. Y eso está buenísimo, porque es todo algo nuevo, chicos. Algo que, vamos, voy a pensar un museo nuevo, a nuevo, desde cero. Y está buenísimo todo el trabajo interdisciplinario. Por ejemplo, la semana que viene me voy a contactar con el arquitecto, con alguien que venga de la parte de arte, de escenografía, porque estamos pensando toda una apuesta más escenográfica, ¿sí? De lo que había. Entonces, bueno, todo eso, es todo un campo nuevo que se me abre, que, digamos, yo iba, hacíamos la visita, armaba el material educativo, atendía la visita y todo, pero ahora es todo un campo nuevo de estar pensando hasta, bueno, yo quiero acá que haya esto, lo otro, las dimensiones, estar pensando con otro, porque justo ayer les decía al director de Cultura, digamos, yo puedo proyectar un montón y tengo un montón de ideas, pero también el espacio, ahí tiene que venir el arquitecto a decirme, no, estás delirando, esto no se puede hacer, hay que bajar las expectativas. Bueno, hablar con un otro y con una otra, que bueno, es esto el trabajo también en equipo, colaborativo, interdisciplinario, que bueno, muchas veces lo van a escuchar en la carrera. Bueno, acá está como materializado en una cuestión muy puntual que tiene que ver con esta nueva apuesta museográfica, y bueno, y todo un nuevo contexto que a mí no vengo trabajando lo mismo, voy a hacer otra cosa, y bueno, y es nuevo, va a ser nuevo esto para mí. No digo que no tengo no digo que no tengo los conocimientos para hacerlo, porque de hecho se están poniendo en juego un montón de cosas que yo he aprendido, y digo, esto tiene que estar, esto no, bueno, esto hay que sacarlo, la cartelería la tenemos que pensar de esta manera, tiene que haber preguntas en las salas, bueno, todo eso, bueno, se está pensando y sería hermoso que este año se pueda materializar, como no vamos a tener las visitas de las escuelas, bueno, poder materializarlo esto en esta nueva apuesta museográfica, que por eso les digo, es totalmente nuevo para mí, es como todo un nuevo espacio laboral que, bueno, estoy asumiendo. Bueno, yo ahí, con respecto a la pregunta sobre educación virtual, educación a distancia, bueno, ya un poco por lo que venía contando en general, en algunos espacios un poco por el contexto y en otros espacios porque ya estaba planteado así, toda mi experiencia laboral de un tiempo a esta parte, casi toda gran parte, viene siendo a distancia. En el caso de la Escuela de Oficios, bueno, implicó todo ese armado de ese dispositivo de educación a distancia, el diálogo con los profes, la creación de videos, la creación de las fichas didácticas, y ahí hay todo un aprendizaje también al momento de utilizar algunas herramientas tecnológicas que la verdad es que antes no las conocía, o que tal vez las conocía en nombres, pero que me las tuve que apropiar para poder utilizarlas ahora, aprender a ciertos criterios de comunicabilidad que tienen que ver con el educar a distancia, y después, eso en cuanto a lo que es la Escuela de Oficios, pero después, por ejemplo, estoy trabajando en el Departamento de Capacitación Docente de la Universidad del Este, que ahí sí, ya se nos contrata, empecé a trabajar recién en febrero, eh, con otra compañera también de la carrera, se nos contrata para pensar trayectos formativos para docentes, siempre todo a través de un entorno virtual. Si bien mi formación en general no estuvo muy caracterizada por la educación a distancia, en la práctica, el aprendizaje de la escuela de oficios, más el aprender a utilizar un campus virtual. Ustedes, bueno, cuando acceden tienen el campus virtual de la Facultad de Humanidades como estudiantes, también están las funciones de edición y organización dentro de ese campus virtual, que también implica ciertos saberes de organización. Es decir, ¿cómo creo yo y diseño un aula virtual? Para que sea interesante, para que sea atractiva. Insisto también en esto de los criterios de comunicabilidad.
pero siempre poniendo por delante, más allá de los recursos y posibilidades y herramientas tecnológicas, la discusión pedagógica de fondo, que eso es algo que me parece que es sumamente importante, sobre todo entre tanto exceso de uso de herramientas tecnológicas. Siempre la discusión pedagógica tiene que estar por detrás, en el sentido de poder discutir sobre la base cuál es el norte del proceso formativo, qué tipo de aprendizaje se quieren promover, qué tipo de actividades, qué tipo de evaluación. Bueno, esas cuestiones que son elementos troncales en nuestra carrera y que hacen a nuestro quehacer cotidiano, acompañan y son lo que respaldan las discusiones al momento de armar, por ejemplo, un aula virtual. Obviamente no es lo mismo enseñar en la presencialidad que enseñar en la distancia, entonces ahí implica un aprendizaje para poder situarse en contexto. Uno siempre se tiene que situar en contexto, pero también situarse en contexto en la distancia implica otro esfuerzo más. Entonces por ese lado creo que fui aprendiendo bastante, tal vez no era lo que proyectaba, lo fui aprendiendo, y por eso me anoté ahora, un poco para acompañar mi práctica profesional, una diplomatura en diseño de aulas virtuales para poder ir aprendiendo, ¿no? Ya que estoy en esto, bueno, vamos a tratar de mejorarlo y seguir fortaleciéndolo. Después, creo que había otra pregunta sobre experiencia de trabajo internacional. La verdad que en mi caso, ninguna, o sea, lo que les contaba recién, si bien estoy como tutor en la maestría, es una maestría de acá, que se brinda a estudiantes que son de Colombia, que por ahí es el cruce internacional que tengo, pero que surge de acá. Buenísimo. Y en relación a esto de los destinatarios que ustedes cuentan, de estos desafíos y proyectos que tienen, acá Brenda consulta ¿en qué nos posibilita trabajar los títulos de ciencias en nivel inicial y nivel primario? Ustedes contaban que sus destinatarios son más que nada estudiantes del nivel secundario y por ahí personas más grandes que están en nivel superior. Pero, ¿podrían responder a esta pregunta de en qué nos posibilita trabajar ciencias de la educación en nivel inicial y nivel primario? Te posibilita tanto en los equipos de orientación, ¿sí? De ambos niveles, pues sí, sí las instituciones tienen, ¿sí? Porque no todas las instituciones tienen los equipos de orientación. También en la universidad, por ejemplo, los colegios de la universidad tienen los DOE, que son los departamentos, ¿sí? No sé, siempre nunca me acuerdo bien la sigla, pero es departamento, también es como de orientación, y los tienen los colegios de la universidad, digo, la Nexa, que es primaria, liceo y el nacional. También podríamos estar trabajando en esos espacios, digo, porque son espacios más de nación, no de provincia. Y no sé si algo más me estoy olvidando, no, salvo que, a ver, también hay muchos que tienen el título de profesor, de profesor de primaria, y a su vez también son profesores de ciencia de la educación, y bueno, muchos están dando clases en el profesorado de primaria, ¿sí? Eso también es otra cosa, pero bueno, tiene que ver con su título más de base, ¿sí? Por ahí el primero que hicieron o lo que sea. Pero no, creo que no sé si, chicas, me estoy olvidando de alguna cosa más, no sé. También es interesante cuando, por ejemplo, trabajamos en formación docente, que trabajamos en carreras que tienen que ver con nivel inicial y nivel primario, ¿no? Estamos formando a futuros docentes en educación primaria e inicial, entonces conocemos mucho el plan de estudios, conocemos los contenidos, algunos debates ahí educativos que hay y estamos también formados para eso. Sí, en nivel inicial y en el nivel primario podemos participar en estos equipos de orientación escolar, como les decía Dani, y también podemos, si no me confundo, como preceptores también podemos estar. Y también formando parte de otros proyectos, como bien están contando Quique y Dani, ¿no? Que surgen, son emergentes y que nosotros podemos, con nuestras herramientas y nuestras capacidades e incumbencias, participar. Acá Vero levantó la mano. Hola, si yo les quería preguntar, que no me quedó claro, el tema de la tesina en la licenciatura, si es solamente a través de una inserción en la práctica o se puede hacer una tesis de investigación,
un tema, por ejemplo, esto de la proletarización de nuestro trabajo, no sé, algo abstracto, digamos. Si se puede hacer o sí es con inserción en la práctica. No, vuelvo a decir, Vero, están los dos caminos, justo los dos que nombrás, con la práctica profesional, o puede ser una tesina más de cuestiones de investigación, puede ser bibliográfica, bueno, ahí tenés que ver bien todo el tema del encuadre y el enfoque y todo, pero sí, están esas dos posibilidades. Se está atendiendo mucho, por ahí nos escuchan a los dos, tanto a mí y a Enrique, que los dos, yo ya la hice como práctica profesional y Quique la está haciendo, por ahí dicen, bueno, es lo que hay, no, está la otra posibilidad y hay un montón de graduados que lo hicieron de esa manera, pero bueno, lo que tiene que ver con la práctica profesional, en mi caso fue una decisión también, además de que vino esa demanda, fue una decisión que me parece que hasta fue acertada en su momento, porque no me sentí nunca sola, ¿sí? Me parece que, no quiero decirlo así tan tajantemente, pero por ahí la otra manera de abordar la tesina es más individual, ¿sí? Es vos encontrándote con los libros, digamos, no es digo que en la práctica profesional eso no pase, porque sí, hay que armar todo el proyecto, después uno hay que analizar todo eso, pero en el transcurso estás en el campo con otros, y creo que también eso te motoriza y te moviliza a seguir. De hecho, yo no cortaba nunca con mi tesina, hasta que la directora un día me dijo, ya está, Dani, esto llega hasta acá, ¿por qué querés seguir contando cosas? Y porque yo estaba ahí implicada. Entonces yo no sabía hasta dónde darle un corte, hasta que un día me dijo, no, hasta acá llegás, hasta acá llegás, porque si no, esto ya se pasa a ser una tesis de maestría, me dice. Y no, esto es más chico, es más pequeño, bueno. Entonces, en eso también está bueno, pero eso fue una decisión de decir, no quiero estar sola tampoco. Entonces, también cumplir con un lugar, porque lo que también te exige la tesina como práctica profesional es una cantidad de horas en el espacio, por lo tanto eso dije, bueno, yo me acuerdo en su momento, salía de otro trabajo que tenía, y me iba a cumplir por lo menos 4 horas a ese lugar tal día. Entonces eso me implicaba que por lo menos una vez por semana yo iba a ese lugar y estaba una cantidad de horas. Y eso también posibilitó que pueda terminar como casi en tiempo y forma lo que uno pensó. Se me extendió un poquito igual, pero bueno, que tuvo que ver más con la parte más del análisis y todo. Pero bueno, se pudo hacer y están estas dos posibilidades, pero por eso, después tienen que ir viendo ustedes también con sus tiempos, con lo que uno quiere investigar, con lo que uno quiere hacer. Y bueno, lo único que te puedo transmitir es esto de que por ahí yo me quería sentir como más acompañada y de por lo menos implicarme en un día y un horario a ir a ese campo. Y bueno, y fue lo que también te pide sí o sí la tesina de práctica profesional. Yo lo Gracias. que sumaba ahí como esto, la cuestión del tiempo, porque por ahí estamos haciendo, o a partir de nuestras experiencias contamos lo de la práctica profesional, empezamos a hablar de la tesina, y quédense tranquilos y tranquilas que van a tener un tiempo y un recorrido en la carrera como para ir delineando o ir viendo las posibilidades, ir conociendo más desde lo que aportan cada una de las materias, o también después cuando llegue a la investigación educativa 1, o puedan cursar otras materias, las distintas posibilidades para poder hacer la licenciatura y también cómo encarar cada uno de esos procesos que tienen, si bien están vinculados con la investigación, tienen sentidos diferentes. Por ir a la práctica profesional, como ya el nombre lo sugiere, tiene que ver más con una intervención en un territorio específico y la reflexión pedagógica sobre esa inserción en el territorio. La tesina ya tiene que ver tiene otras características en donde los objetivos que por ahí se piensa, que se plantean, no están tan vinculados con la intervención, sino que son objetivos que podemos decirlo así, lo digo muy generalmente, como de tipo cognitivos, o puede ser hacer una monografía, una revisión sobre un tema, pero tienen sentidos diferentes. La tesina en nuestra carrera, por ahí es algo que ya tiene más recorrido, ya tiene más años. La opción de hacer la licenciatura por medio de la práctica profesional, si bien ya tiene algunos años, es una nueva modalidad, podríamos decirlo, que surge hace 4 o 5 años, por ahí me estoy equivocando en algún año, pero es una nueva opción que fue surgiendo institucionalmente con la intención de que haya más compañeros y compañeras que puedan hacer este recorrido también de la licenciatura, porque algo que por ahí se venía viendo era que de los egresados y egresadas, por ahí la mayoría optaban solamente por el profesorado, y a partir de que surge esta nueva modalidad, junto con otras estrategias que se fueron dando institucionalmente, bueno, también está habiendo más licenciados y licenciadas en ciencias de la educación. Gracias.
Gracias, buenísimo. Y acá retomando un poco con el tema de primaria, Nati Falsi pregunta, o sea que en primaria también nos permite tomar un cargo docente. Y Joaquín dice, me surgió una consulta, ¿el título tiene validez solo nacional o puede ser válido en otros países? Desde ya, muchas gracias. Retomando un poco la consulta, dale, Dani. No, dale, Mari. Retomando un poco la consulta de Nati, esto de la educación primaria, ustedes no se van a recibir con el título de profes en educación primaria, no van a poder estar juntos en el aula virtual, presencial, con estudiantes de educación primaria. No. Sí, desde otros proyectos, desde otro lugar. Y con respecto a lo que dice Joaquín, no sé, Agus, si querés agregar algo, los chicos también, sí, tiene validez nacional y entiendo que va a depender de los otros países las políticas educativas que tengan, pero yo entiendo que sí, que puede ser validado en otros países. Sí, seguramente, o sea, la verdad es que no, yo por lo menos no conozco la experiencia de gente trabajando en otros países, sí sé que generalmente quienes suelen irse quizás son por estancias de investigación o por un trabajo más de asesoramiento de investigación y que no es necesario, a diferencia de otros títulos como, no sé, abogado, que seguramente sea, ahí sí es mucho más específico el campo a nivel nacional, por ejemplo. El nuestro es más amplio. Sin embargo, bueno, para algunos casos se puede requerir validarlo internacionalmente. Entiendo que es poco común, que no es necesario, en principio. Tendríamos que averiguarlo bien, indagarlo bien. Y después Noemí pregunta si tenemos que hacer un posgrado para mantenernos en el ámbito de profesor en escuelas. Esto es un camino de ida, ya arrancaron, ya está. Ya quieren el posgrado. Como me dirían muchos, de a paso, pasito a paso. Claro. Primero vayan por el profesorado, después ver la licenciatura, después siguen con todo lo demás. No, eso tiene que ver, digamos, yo conozco un montón de gente que, bueno, hizo el profesorado y nada más, hace mucho tiempo por ahí, hacen otro tipo, tiene que ver con el recorrido que quiera hacer cada una, ¿sí? Y qué le interesa y qué lo motoriza en ese momento. Yo cuando había terminado, les digo esa actualización, hace un par de años con el Infod, dije, ay, tengo ganas de como seguir estudiando. ¿Y qué puedo hacer? Y bueno, y empecé a averiguar el tema de la maestría. Y bueno, yo ahora estoy embarcada en la maestría. ¿Qué haré después? No sé si haré el doctorado en algún momento. A veces con Jessie la deliro y le digo, no sé si haré el doctorado, pero bueno, quizás, no sé. No, primero voy por la maestría, después vemos. Pensando en esto de la continuidad el día después del grado en cuanto a la formación, pensemos esto que el posgrado ya empieza a ser opcional, en el sentido, bueno, tenemos la formación de grado, nosotros y nosotros vamos a poder insertarnos laboralmente y poder seguir haciendo un circuito de formación más formalizado, podríamos decirlo, de posgrado, si queremos. Pueden ser, hay maestrías, hay doctorados, hay especializaciones, hay diplomaturas, es decir, cada una tiene características distintas, es un abanico amplio de posibilidades, pero igualmente vamos a estar en condiciones de poder trabajar. Obviamente cada uno de esos espacios de posgrado va a aportar a nuestra formación y seguramente también, no solamente por las materias que vamos a ir teniendo ahí, sino también el conocer con otros compañeros y compañeras, eso es parte también de enriquecer nuestra formación. Y si alguna después le interesa hacer un circuito más académico, podríamos decirlo, también es cierto que esas cuestiones de titulación, de posgrado, al momento de presentarse en un concurso, tienen que ver con la trayectoria y son cuestiones que se miran. No son, digo, para no plantearlo en esos términos, no es que es determinante y fundamental eso, pero sí que es algo que se tiene en consideración, esos recorridos. Genial, gracias chicos. Y la última pregunta, porque ya nos pasamos de hora, Matías les pregunta, ¿qué significa la política o la militancia según sus pensamientos o sentipensamientos? Cerramos con otra pregunta con bonita. otra preguntones.
Bueno, yo cuando digo de esto de militar, por ahí que me escucharon así, tiene que ver eso con estar ahí, movilizar, intentar también que otros nos visibilicen como trabajadores y como trabajadoras en ese campo, ¿sí? Es eso algo que tenemos que ir ganando y ir conquistando. Y es una batalla muy chiquita que se va a ir dando en ese campo, y más, les digo, en estos espacios que son por fuera de la escuela, que bueno, uno entra por otros caminos, ¿sí? Que no son como los oficiales. En eso me planteo esto de militarla y de acompañar esa lucha con muchos, porque de hecho siempre en orientación educativa le decimos, chicos, vamos a militarla, pero en ese sentido de estar ahí bueno, y de ir buscando nuestro camino y que se nos visibilice realmente como trabajadoras en esos espacios, y por ser de ciencia de la educación, digamos, que nosotros tenemos un saber, no es que a veces se dice que los de ciencia de la educación, bueno, somos como todólogos, que sabemos un poco de todo, pero bueno, tenemos cierto saber puntual que, bueno, que tiene que ver, y está muy apuntado a lo que tiene que ver con lo pedagógico didáctico. Bueno, también otra pregunta, otra pregunta bomba, podríamos estar un rato largo charlando sobre esto. Para mí, digo, la política la podemos ver la siento como una herramienta de transformación social que me parece que es sumamente relevante. En mi caso, y que yo soy muy admirador de Paulo Freire, y no solamente Freire, ¿no? Pero sí podemos pensar en él como un referente en donde va a encontrar elementos de politicidad muy importantes en el acto de educar, no en términos políticos partidarios, sino con lo que tiene que ver y lo que podemos hacer a través de nuestra intervención profesional al momento de concretar, por lo menos mediante pequeñas acciones cotidianas en función de los diferentes espacios que transitamos, ciertos sueños, ciertas utopías, ciertos horizontes y esperanzas que seguramente cada uno y cada una de ustedes, como me pasa a mí, tenemos al momento de elegir ciencias de la educación, por ejemplo, por sobre otras carreras. Entonces es algo que al momento de decir que mi sentido de pertenencia en la escuela de oficios es más fuerte que el de otros espacios, un poco tiene que ver con esos sueños y utopías, el por qué yo digo que empiezo a contar por la escuela de oficios, o por qué digo que secundaria de adultos es un espacio al que no renuncio, por más que se fueran abriendo otros. Guía nuestra práctica profesional y tiene que ver con también entender el acto de educar vinculado con la militancia, pero no una militancia en un sentido político partidario tal vez, porque me parece que eso ya tiene que ver con otro tipo de debates, pero sí tiene que ver con esto, con cómo podemos, mediante nuestras acciones cotidianas, hacer concretas ciertas utopías, horizontes políticos, pedagógicos que todos y todas tenemos. Gracias. Excelente, Y ahora, excelente cierre de Quique, me encantó. gracias. Y ahora tenemos otra pregunta que sí, la voy a hacer, que está muy buena. Andrea les pregunta si se definen como pedagogos Sí. o pedagogas. Sí, yo te defino que sí. Es algo que vamos a trabajar ahora en la segunda parte. Bien. Leyeron a Julia Silver, entonces estamos a full con el tema de la pedagogía. Sí. Nos Yo viene me defino, no sé Enrique, vos sí. Estamos de acuerdo también. Sí. Estamos Bien, de acuerdo, sí. Buenísimo, gracias. Y también no quería dejar de leerles esto, que lo dejé para lo último a propósito. Hernández Andrea te dice, Dani, sos la mejor, nos inspiraste. Y Natalia Falsi dice, encantada de escuchar a Quique y Dani. Me van a hacer llorar. Sobre todo a Dani, que es mi amiga y una de mis motivaciones para estar hoy aquí. Felicitaciones. Y tomando también estas últimas palabras y comentarios, también nosotras con Agus y todo el equipo del CICE queremos agradecerles un montón por compartir este tiempo y este espacio con nosotros. Creo que tienen trayectorias muy interesantes y que han ayudado a resolver un montón de dudas y consultas de muchos de los que están hoy aquí, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar siempre en el curso de ingreso, más porque, bueno, van a empezar, están empezando y tienen todo un montón de preguntas, un montón de dudas, son geniales, y que bueno, estamos para eso. De hecho, si necesitan otra mano, seguir preguntando, lo que sea, bueno, que las chicas habiliten los canales de comunicación, y acá predispuesta. Gracias a las chicas que me van a hacer llorar, porque bueno,
Realmente yo siempre en la formación docente incentivo a que sigan estudiando, de hecho las chicas se comunicaron conmigo el año pasado, Dani contando un poco de la carrera, les comenté un poco, vamos, sí, estamos aptas para seguir, ni hablar que van a seguir, les digo, formándose y tienen todos los conocimientos y todos los saberes para seguir formándose, así que bueno, al que puedo incentivar para que siga para ciencia de la educación, lo traigo. Así que bueno, agradecer por todo, a todos los que están aquí hoy, y bueno, y ustedes chicas, y a Jessie que está ahí, que está como moderadora del Zoom también, agradecerles, porque bueno, es un hermoso espacio, contar lo que venimos haciendo, tanto yo como Enrique, y bueno, y compartirlo, ¿sí? De eso también se trata un poco, de compartir. También, de nuevo, muchas gracias por la invitación, por el espacio, por la escucha, por las preguntas. También para mí está siendo muy, muy enriquecedor poder tener este intercambio y, como decía al comienzo, también es algo emocionante poder volver al curso de ingresos de otro lugar. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación, por el tiempo compartido y les deseo muchísimo éxito en la carrera, en profesorado, en la licenciatura. Seguramente les va a ir muy bien. Se van a encontrar con grandes profesores, igual que las chicas que están hoy acá. Nos vemos en cuarto. Me metí un segundito para agradecerles a Quique y a Dani por haber estado aquí presente y por el hermoso conversatorio que estuvieron haciendo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un beso grande a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pero no se nos vayan que nosotros No, seguimos. claro. Seguimos un poquito más. Si se quieren quedar, Kiki y Dani, son bienvenidos, obviamente. Pero ahora nos vamos a dividir por comisiones. Eso les iba a decir, chicas, les armo las salas. Perfecto. Quienes puedan van ingresando con el botón que les va a aparecer y quienes no, bueno, vamos, va Jessie designándolos. No, yo los saludo porque me tengo que ir a hacerle la comida al nene que tienen que entrar a la escuela. Un beso grande. Gracias, Yo Dani. también. Que sigan bien. Gracias, Chau, Kiki. chau. Adiós. Muchas gracias.